Vamos a la palabra de Dios, primera carta de Juan, capítulo 3. Primera carta de Juan, capítulo 3. Y estaba pensando, ¿me recuerda el nombre de su hermano, por favor? José. También estemos llevando en oración la vida de José López y el hermano Juan Reyes por su salud. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Estaba pensando y meditando en somos hijos de Dios y cómo tenemos muchas bendiciones y privilegios por ser hijos de Dios, y como hijos hemos aprendido a tomar o pedir, incluso hasta podemos decir legalmente reclamar, no está mal decirlo, legalmente reclamar bendiciones, porque la Biblia dice que todos los que le recibieron les dio potestad, poder, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Es una autoridad legal, legalmente hijos, y como hijos tenemos bendiciones, tenemos derechos que podemos tomar como hijos de Dios. Pero siempre que hablamos de derechos, también obviamente tenemos que hablar de responsabilidades. Entonces hoy vamos a hablar de algunas responsabilidades que tenemos como hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 dice: miren cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Desde el capítulo 1 y hasta el final de esta carta, habla de algunas responsabilidades que tenemos como hijos de Dios. Habla de algunas cosas que debemos cuidar en el mundo en el que vivimos. El apóstol Juan es uno de los que inicialmente trataron con ciertas enseñanzas que se iban metiendo a la joven iglesia que estaba naciendo, que estaba creciendo, que se estaba desarrollando después de Cristo. Y tienen que dejar muy claro cómo es la vida cristiana. Así que quiero, con la ayuda de Dios, poder explicar en esta noche por lo menos 3 responsabilidades que tenemos como hijos de Dios. Vamos a orar para que Dios hable a nuestro corazón. Señor, en esta noche te pedimos que hables a nuestra vida. Abrimos nuestra mente, ayuda a nuestro cuerpo, ayuda a nuestra mente, ayuda nuestros sentidos, ayuda a nuestra salud, incluso para que podamos abrazar esta palabra. Que tu palabra vaya no solamente a la mente, como sabemos, sino que llegue a nuestro espíritu y a lo profundo del alma, a lo más profundo de los pensamientos. Pero dice que también llega hasta el tuétano, hasta lo más profundo del cuerpo, Señor. Así que nos encomendamos a tu palabra y te pedimos que nos bendigas en tu palabra. Oramos, Señor, por José López. Oramos, Padre, por Juan Reyes. Te pedimos, Señor, en tu misericordia, toque sus vidas, obres en su salud, sea cual sea la razón que provoca estos dolores y esta enfermedad, pero tú eres Dios poderoso para sanar dolores físicos, dolores espirituales. Tú eres Dios de poder, así que encomendamos estas vidas en tus manos y te pedimos, Señor, que los toques con tu gracia, que tu Espíritu, Señor, los anime y los fortalezca, y que esta bendición produzca que ellos se acerquen más a ti, que ellos se acerquen más a ti, Padre, en medio de estas circunstancias, en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 1, Juan empieza a hablarnos acerca del pecado
y cómo el pecado le hace daño al cristiano y cómo como hijos de Dios deberíamos nosotros vencer todas estas cosas. Y es propiamente la primera responsabilidad que Juan va a mencionar que tenemos los hijos de Dios. Pero luego empieza a hablar sobre ciertas cosas de la vida espiritual, y creo que en el capítulo 3 concentra estas tres verdades o estos tres aspectos que son los que Juan quiere mencionar a la iglesia que como hijos de Dios tenemos. En primer lugar, como introducción, Juan dice: miren el amor que Dios nos ha dado para llamarnos hijos. Y es decir, porque muchas veces tenemos esta idea de que todos somos hijos de Dios, y está esa doble entendimiento de que, bueno, en un sentido de creación, por ser creación de Dios, pues sí, somos hijos de Dios porque Él nos hizo. Pero en el sentido espiritual, la Biblia es muy clara que solo somos hijos de Dios cuando creemos en Jesucristo, cuando propiamente, como el mismo Juan dice en su Evangelio, capítulo 1, versículo 12, a todos los que en Él creyeron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los hijos de Dios solamente son a través de la adopción. Es un término a través del cual creemos que espiritualmente Dios nos hace sus hijos. Los judíos pensaban que por nacer judíos ya eran hijos de Dios, pero Jesucristo también en el Evangelio de Juan capítulo 8 les dice: los hijos de Dios son los que hacen las obras de Dios. Es decir, Pedro lo explica en su carta, se nos da una nueva naturaleza. Diga conmigo: nueva naturaleza. Es decir, usted nació físicamente así como es usted, con el cabellito ese bonito que usted tiene, con esos ojitos bisbiretos que tiene, con esa voz peculiar, con esas huellas dactilares que son únicas, nadie más las tiene iguales que usted, ese timbre de voz que se le puede parecer a alguien más, pero es único, no hay otra voz igualita que la suya. Las marcas que hay en los ojos también son únicas, no hay otras igualitas a las suyas. Usted es único, usted es especial, usted nació de una manera especial, usted es creación de Dios, usted es un hijo de Dios por creación. Pero cuando Cristo le explica a Nicodemo, Nicodemo va de noche y le pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser parte del reino de Dios? La respuesta de Jesús también en el Evangelio de Juan es necesario que nazcas de nuevo, un nuevo nacimiento. Y él pensó: ¿cómo le voy a hacer para volver a salir del vientre de mi mamá? Pensando de una manera natural, Jesús le dijo: no, tienes que nacer del Espíritu. O sea, el nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual. Es cuando usted cree en Jesús, recibe a Jesús en su vida, usted está naciendo de nuevo. Ahí todos nos convertimos en hijos de Dios. Cuando creemos en Jesús, lo recibimos en nuestra vida. Pero de la misma manera en la que usted se parece o a su mamá o a su papá, o hasta puede decir: no, hombre, este huerco ni me llevo con la suegra y tiene toda su cara. Alguna vez a alguien de la familia se tiene que parecer. ¿Por qué? Porque lleva su naturaleza, su ADN. Bueno, cuando nosotros decimos que somos hijos de Dios, como dice Pedro en su carta, vamos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir? Que así como físicamente puedo tener el cabello de mi papá, el tono de piel de mi mamá, la altura de la abuelita y el grueso del cuerpo de la tía, de la misma manera espiritualmente voy a tener características como las que tiene mi padre. De alguna manera en el desarrollo, a mí a veces me da risa cuando nace un bebé, ¿verdad? Porque, ¡ay, qué bonito! No están bonitos los bebés. Arrugados así, sin cabello, llenos de grasa. ¿Han estado en un parto?
Pues las mamás tienen que estar a fuerza, ¿verdad? De modo que no estén. Que le dan al bebé todo lleno de grasas y y ahí todos, ay, se parece al papá. No, está hinchado, es que el papá está hinchado, el bebé nace hinchado, ¿verdad? Se parece al papá. Cuando pasa el tiempo, va agarrando su cuerpo que va a tener. Al principio está lleno de agüita, lleno de grasita, inflamadito, es natural. Pero luego va tomando la forma, vamos a decirlo así, el parecido a con el paso de los días. De la misma manera, en nuestra vida vamos desarrollando las características de nuestro Padre. Ahora, no se ofendan los hijos, porque yo también tengo hijas, ¿verdad? No, todos los hijos son hermosos a los papás. Yo digo de los hijos de otros, no, mis hijas están bonitas. Todos vemos a nuestros hijos bonitos, ¿sí o no? Sí, claro. Así Dios nos ve a nosotros, porque somos sus hijos. Desde esa perspectiva, miren cuál amor nos ha dado el Padre. Te tiene que llevar a darte cuenta de lo especial que eres para Dios. Te tienes que dar cuenta lo amado que tú eres. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. En otras palabras, en el contexto nos puede decir que no merecíamos ser amados porque el pecado nos aparta de Dios, porque lo que merecíamos era la condena, lo que merecíamos era muerte. Pero miren cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha llamado sus hijos. Tenemos que asombrarnos y darnos cuenta cuán amados somos por Dios. Y luego dice, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. En estas palabras usted puede encontrar una idea muy buena y muy fortalecedora para su corazón. El mundo no te conoce, el mundo no te observa, o el mundo no te ama, el mundo no te aprecia. Porque conocer, tanto en hebreo y en griego, trata de cercanía, trata de intimidad, trata de relación profunda. En otras palabras, por eso el mundo nos rechaza. Por eso el mundo nos rechaza, porque también lo rechazaron a Él. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Dentro de esto hay una idea muy buena para usted. Si observas el amor que Dios te tiene a ti, si consideras el gran amor que Dios te tiene a ti, relájate si alguien te rechaza. Miren cuál amor nos ha dado el Padre, que si alguien en el mundo nos rechaza, no hay problema. Yo me siento amado por mi Dios. Ese amor guarda el corazón, ese amor nos fortalece la vida, arregla nuestros traumas. Por eso yo creo que la revelación de Dios como Padre es clave para el creyente, porque muchos de nuestros problemas que tenemos, llámese traumas, llámese heridas, llámese inseguridades, están relacionadas con nuestro crecimiento y el amor que hayamos recibido o no. Esa ausencia de amor o esa herida que vamos cargando en nuestra vida es sanada por el amor del Padre. Si tan solo nos enfocamos en el amor del Padre, cualquier rechazo que podamos sufrir en la vida va a ser sanado por la inmensidad y la grandeza del amor de nuestro Padre celestial. Así que yo te motivo a verte como hijo de Dios y te motivo a que conozcas a Dios como papá. Él es el papá que tú necesitas.
Él es el papá perfecto, Él es el papá que no falla, Él es el papá que está presente, Él es el papá que enseña, Él es el papá que levanta, Él es el papá que perdona, Él es el papá que no abandona, Él es el papá que educa, disciplina sí, pero su disciplina es para nuestro crecimiento, nuestro desarrollo. Él es el papá que estará en las buenas y estará en las malas. Él es un padre fiel. Miren cuán grande amor te ha dado Dios. Mira cuánto Dios te ama. Dile a tu vecino que está ahí a tu lado: mira cuánto te ama Dios. Si somos más conscientes de que Dios nos ama, nuestra vida sería distinta. En términos de psicología podemos decir que la psicología tradicional, que prácticamente se está haciendo un lado en los últimos años por la psicología humanista, pero podemos decir que en psicología tradicional está muy claro que cuando hay un padre presente, los hijos tienen mayor seguridad, que hay una correlación entre la seguridad que tienen los hijos y la presencia del padre, o la inseguridad que tienen los hijos y la ausencia del padre. Y podemos decir, bueno, es que yo soy así porque no tuve papá, o yo soy así porque mi papá me dejó, o mis hijos son así porque no tuvieron padre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para todo eso Dios ha tenido en su mente una solución: mostrarse a nuestras vidas como nuestro Padre. Así que esto también hace que el cristianismo sea superior a cualquier religión, filosofía y cosa en el mundo, porque no solo nos da la vida eterna y la esperanza de gloria, sino que en la vida, en el diario vivir, en el caminar todos los días, nos da una sanidad y una esperanza de que todo lo que yo no pude obtener por mi padre, sea porque no tuvo la educación, sea porque él también tenía traumas, sea porque tenía un problema mental, psicológico, sea porque el diablo lo tenía atrapado, sea cual sea la razón por la que estuvo, no estuvo, me ofendió, no me ofendió, cumplió con cierta labor o no cumplió con la otra. Yo no me voy a quedar atrapado en echarle la culpa a mi padre humano por cómo está mi vida ahora. Yo puedo echar mano de mi Padre Celestial, y mi Padre Celestial puede llenar los vacíos que cualquier relación humana me haya dejado. Es la bendición de ser un hijo de Dios. Mira cuán grande amor nos ha dado el Padre. Qué bendecidos estamos por tener un Padre Celestial. ¿Le puede dar un aplauso a ese Padre Celestial? Él sana, Él libera, Él transforma. Así que cuando tenemos este amor del Padre, no importa si el mundo, si la gente, si el alrededor no nos acepta o nos rechaza, nos sentimos amados por Él. Versículo 2: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En otras palabras, aún no has llegado a tu prime, a tu máximo. Nos hemos esforzado, vivimos bien, pero seremos verdaderamente el 100% de lo que podamos ser cuando estemos en la presencia del Señor. Es allí donde seremos perfectos. ¿Por qué dice eso? Porque en los capítulos anteriores está hablando sobre el pecado y lo va a retomar en este capítulo. Pero nos hace entender que mientras estemos en la tierra no somos perfectos, pero nos esforzamos por hacer las cosas mejor como hijos de Dios. Debo entender esto. En mi vida cristiana no soy perfecto, pero me esfuerzo por hacer las cosas bien.
¿Me explico? Porque el no entendimiento de ser hijo de Dios en una generación que va creciendo con el soy hijo y merezco el cielo, soy hijo y si yo digo pasa, soy hijo y si yo declaro sucede, soy hijo y si yo manifiesto, hasta ya cristianos utilizan esa palabra, lo voy a manifestar. Bueno, son palabras traídas de la nueva era, del pensamiento positivo y de otras ramas del esoterismo y de la filosofía, creyendo que de alguna manera, como soy hijo, prácticamente el cielo me va a obedecer a mí. Pero esa es la forma equivocada de ver esto. No, como hijos sabemos que también se nos demanda una responsabilidad. Que sí, Dios nos da fe y si oramos en el nombre de Jesús, y Juan lo dice aquí, si hacemos lo que es correcto, Él nos oye. Aquí Juan establece en su carta, y no voy a hablar de eso, pero establece en su carta que si hacemos lo correcto, Él nos oye. Porque nos está tratando como hijos. Es como cuando usted, y no quiero, espero explicarme y ojalá y le pedimos al Espíritu Santo nos ayude, porque no quiero tratar el tema como se le dice religiosamente. No ser un religioso que piensa que por su esfuerzo Dios le va a dar. No, no. Es que yo me esforcé, oré 5 horas y evangelicé y di mucho dinero para la obra de Dios y por eso Dios me va a bendecir. No, 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 no. Eso sería volver a caer en el otro extremo. Estamos hablando de hijos maduros. Hijos maduros. Ni hijo pródigo, ni hijo que se quedó en casa, porque ahí están los ejemplos. El hijo pródigo dice, soy hijo y me merezco todo, dame mi herencia. Es ese estilo de fe en el que yo me merezco todo y como soy tu hijo me lo vas a dar y no espero un no por respuesta. Órale. Pues órale, ahí está. Va y se gasta todo y pierde porque está inmaduro. Pero luego tenemos al otro que se queda en casa, que trabaja, que se esfuerza, que lleva las chivas, que cuida el ganado, que cuida la casa, pero está amargado en la casa pensando que se esfuerza tanto y su papá no le da nada y le reclama al papá, papá, yo siempre estoy contigo y nunca me das nada y a ese mugre huerco le diste todo y mira que se lo gastó con mujeres y en cosas malas y a mí nunca me das nada. Uno que despilfarra todo y otro que se esfuerza demasiado pero está amargado. Por eso el punto no es que usted se va a ganar las cosas por su esfuerzo, ni tampoco que usted se convierta en el hijo que quiere todo, como un niño chiflado que le pide a Dios y si no se enoja, sino más bien que lleguemos como lo que pretendo decir que Juan está viendo aquí, seamos hijos maduros. Hijos maduros, como usted a sus hijos, que usted le puede decir, mira mi hijita, ahorita tú ya estás en una edad. Antes te dábamos la comida, pero ¿a qué edad usted empezó a dejar que el niño o la niña empezara a comer solo? ¿2 años? Con cuidado, ¿verdad? No le va a dar ahí el pescado con espinas y órale, come, no. Pero usted le va dando responsabilidad, va creciendo. Cuando pasa secundaria, o a lo mejor muchos antes, no sé, depende de la educación de cada uno. Mi hijita, ahora sí usted se me lava su ropita. Ahora te toca lavar los trastes tales días de tal manera. Ay, pero ¿por qué? Porque necesitas aprender a ser responsable. No sé si todavía se acostumbra a eso, ¿verdad? Porque a lo mejor en el tiempo de ahora
No los vamos a traumar para que no se preocupen y que nada más se preocupen por estudiar y no se vayan a... Pero la crianza es así, para que los hijos se vuelvan más responsables, maduros, que luego puedan hacer su vida por sí mismos. Bueno, creo que es lo que la Biblia nos quiere enseñar. Somos hijos amados, Dios nos ha dado tanto, debemos creérnosla, pero también se demanda de nosotros algunas cosas como hijos responsables del Señor. Amén. Dicho eso, vamos a ver versículo 4, perdón, desde el 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Primera responsabilidad: se purifica a sí mismo, como no pecando. Ah, pastor, pero eso está muy complicado, porque ¿cómo alguien no va a pecar? En el contexto nos dice no practicar el pecado. A lo que se refiere no es a que eventualmente pequemos y le fallemos a Dios, sino utiliza la palabra practicar el pecado, lo cual es diferente. En el capítulo 1 al final y en el capítulo 2 al principio nos dice que si alguno peca, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Ah, ya entendí. No me está diciendo que nunca voy a pecar. Me está diciendo que en algún momento puedo pecar, y si en algún momento lo hago, me puedo arrepentir y Cristo me limpia de todo pecado. Sí. La diferencia es que ya no es una práctica, ya no es un hábito, ya no es algo constante, ya no es algo de siempre. En otras palabras, si eres hijo de Dios, si naciste de nuevo, no vives igual que antes. Antes era natural y normal maldecir. Ahora no es natural ni normal. Antes era natural, dependiendo de cada uno, ¿verdad?, ciertos pecados. Pero ahora ya no es natural, ya no es normal. Pastor, pero de repente cometemos el error. Sí, pero te sientes mal, te das cuenta, le dices: Señor, perdóname, la regué, me arrepiento. Y hay una conciencia tuya espiritual, de tu espíritu que está vivo, que te dice: estás mal. Y también está el Espíritu Santo dentro de ti diciéndote: arrepiéntete. Eso es muestra de que naciste de nuevo. Tu vida no es igual. Tú naciste de nuevo en Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Entonces nos da una responsabilidad. No practicamos el pecado. Es decir, no lo vivimos como una experiencia rutinaria en la que yo digo: no pasa nada, que al cabo al rato voy a la iglesia y todo en paz. Hay un deseo, como dijo en el versículo 3, de purificarnos ante Dios. Hay una necesidad y un deseo de santificarse. Hay un deseo de consagrarse al Señor. No es que mi esfuerzo me limpia, no es que yo me puedo purificar solo, no es que yo me hago más santo porque soy más santo, sino sería otra vez caer en el fariseísmo. Soy mejor que los otros, soy más santo que los otros porque yo no hago esto. No,
es que en mí hay un deseo de buscar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo me purifica. Yo solo me dispongo a Él, a la vida del Espíritu Santo, y el único que me puede limpiar es Dios. Pero tengo una conciencia que me dice: hey, no puedes vivir igual que antes. No vas a ir a buscar al pecado. No vas a ir a meterte a donde te metías. No vas a ir a hablar como hablabas. No vas a tratar a las personas como las tratabas antes. Hay un deseo de ser diferente, no practicar el pecado. Número 2, dice el versículo 10, para cerrarlo lo más rápido posible. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí la Biblia dice: nada más hay de dos: o eres hijo de Dios o eres hijo de Él. Pero ¿cuántos aquí somos hijos de Dios? Todo aquel que no hace justicia. Número 2, justicia. ¿Qué es justicia? Justicia en la Biblia es que Cristo llevó todos mis pecados en la cruz. Él pagó el precio de mi salvación, pero Él, al tomar mi lugar, me da su lugar. Cuando Cristo toma mi lugar en la cruz, me da su lugar en los reinos celestiales. Es decir, ahora yo soy santificado, yo soy purificado, yo soy hecho justo ante Dios. Y como me hizo justo, ahora voy a vivir de una manera justa. Y la Biblia está llena de versículos que hablan de la justicia. Tanto así que dice que seremos árboles de justicia. Vamos a dar fruto de justicia. ¿Y qué significa eso? Que vamos a vivir de una manera que nuestras obras reflejan que somos diferentes en Cristo Jesús. Somos justos, somos una nueva criatura. La Biblia lo pone así como el fruto del Espíritu. ¿Cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hay un resultado de que tú eres justo. Hay frutos. Jesús dijo: por su fruto los conocerán. Hay frutos de justicia. Es decir, si usted fue transformado por el Señor, usted ya no vive como antes. Usted ahora vive para Dios. Hacer justicia. Y número 3, el que no ama a su hermano. Aquí lo dice negativamente, comparando a los hijos del diablo. El que no ama a su hermano. Entonces tenemos que los hijos de Dios no practican el pecado. Los hijos de Dios hacen justicia. Y número 3, los hijos de Dios aman a su hermano. En el capítulo anterior y en el capítulo posterior se habla mucho sobre amar a los hermanos, diciendo: no puedes decir que amas a Dios que no ves si no amas a tu hermano que sí ves. Amémonos de corazón, no solo de labios. Así lo menciona. ¿Por qué? Porque dice en el contexto, y para no hacerlo más largo, en el contexto dice que si hemos nacido de nuevo vamos a obedecer los mandamientos. Y nos dice que el mandamiento más grande está muy claro: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, mente, corazón y fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Juan en este capítulo nos recuerda cuál es el mandamiento de Cristo. ¿Se acuerdan cuál es? Un mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros así como yo los amo. Dime que eres hijo de Dios sin decírmelo. ¿Cómo tratas a tus hermanos? Si amas a tu hermano, se nota que eres hijo de Dios. Si no lo amas, no se nota que eres hijo de Dios. Así que como hijo responsable, voy a amar a mis hermanos. 3 responsabilidades que nos llevan a vivir como hijos responsables de Dios: no practicar el pecado, hacer justicia y amar a mi hermano.
¿Decimos amén? ¿Recibimos la palabra el día de hoy? ¿O están preocupados por la lluvia? Yo estoy, el carro. 3 responsabilidades de hijos maduros de Dios. Diga conmigo, 3 responsabilidades de hijos maduros de Dios. 1, no practicamos el pecado. 2, ¿cuál era? Hacemos justicia. 3, amamos a nuestros hermanos. No es que por hacerlo eres mejor que otro, simplemente estás demostrando madurez como hijo de Dios. Seamos maduros en el Señor. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Tu palabra no queda vacía. Tu palabra siempre cumple un propósito. Tu palabra siempre, Señor, cumple un objetivo. Hoy recibimos tu palabra. Hoy abrazamos tu palabra. Hoy tomamos esta palabra, Señor, y rogamos en el nombre de Jesucristo, Señor, que nos ayudes a crecer en madurez, abrazando primeramente el amor del Padre. Así como Juan dijo, miren cuán grande amor nos ha dado el Padre. Que nos fundamentemos en ese amor y que de ese amor pueda nacer de nosotros por el Espíritu Santo el deseo de crecer en madurez. Señor, tu palabra nos dice muchas veces que no seamos como niños fluctuantes que se quedan solamente en el estado de necesitar leche, sino que crezcamos en madurez para recibir lo más sólido y profundo de tu palabra. Ayúdanos a crecer como hijos, a no caer en el error, Señor, del pródigo y vivir como cristianos pródigos toda la vida, arrepintiéndonos cada fin de semana y tratando solamente de subsistir porque nos equivocamos tanto que no avanzamos. Pero tampoco nos queremos quedar, Padre, ayúdanos para no quedarnos como el hijo enojado que está amargado, sirviendo pero amargado, que aunque se esfuerza no ha madurado y no ha entendido el amor del Padre. Ayúdanos a tener un equilibrio maduro. Queremos ser hijos de Dios en el sentido de proyectar en nuestra vida tu naturaleza. Sabemos que eso es un efecto del Espíritu Santo, pero haznos conscientes de esa necesidad de manifestar la naturaleza divina, de caminar, de vivir como hijos de Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Y aprovechamos esta noche para orar. Si en alguna manera aún estamos viviendo y cargando traumas de la infancia, del crecimiento, del desarrollo, donde por alguna ausencia paternal de papá, de mamá, por algún crecimiento que vivimos solos o con heridas, Señor, de alguna manera hoy estamos cargando con dolores, con traumas. Te pedimos que nos ayudes. Eres nuestro Padre amado, eres nuestro Padre bueno. Sana nuestros corazones, Señor. Liberta nuestros corazones, que podamos mirar cuán grande amor nos has dado. Ayúdanos a ver tu amor. Ayúdanos a ver tu amor que no abandona, tu amor que es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel, porque así eres tú. Tú no te puedes negar a ti mismo. Pero enséñanos tu amor. Ayúdanos a centrarnos en tu amor, y que ese amor nos ayude a permanecer y a desear como hijos honrarte. Así como cuando los hijos crecen y quieren de alguna manera honrar a sus padres porque se dieron cuenta
de todo lo que sus padres hicieron. Así ayúdanos a nosotros a honrarte a ti, nuestro Padre Celestial. Sana heridas, Señor. Sana corazones. Libértanos, Señor.